Muy buenos días a la teleaudiencia de Cabledunas, Canal 82, el grupo GM. Muy buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días a toda la audiencia de Canal 82, Cabledunas. Estamos aquí hoy reunidos y congregados en este su espacio nuevo de temas culturales y en la cual pues en Cielo vamos a dar a conocer hoy en nuestro primer programa la temática de este. Claro, vamos a tener un invitado muy especial que en unos instantes lo vamos a presentar, ¿no? Es muy importante este programa porque ya vamos a dar a conocer, vamos a tratar temas muy importantes sobre la cultura de nuestra provincia y de nuestra región. Muy bien, el programa se llama Tendencia Intercultural. Es un programa en el cual buscamos nosotros a través de que se pueda lograr la interrelación entre las culturas. Tiene su corte histórico, aspectos políticos, educativos, también en el aspecto económico, pero sobre todo buscar revalorar pues la cultura de los pueblos, de aquellos que están relegados, ¿no? Esa es nuestra finalidad y para ello pues es este programa para todos ustedes, audiencia de Canal 82, que puedan participar con nosotros viéndonos cada sábado. Así es, también como este programa también vamos a tratar y conocer la cultura de los diferentes distritos que tiene nuestra provincia. Tenemos 11 distritos, de los cuales todos no tienen las mismas costumbres, no tienen la misma gastronomía, hay una variedad que vamos a tratar y conocer en este programa. Así es, Cielito, vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy, sin mucho preámbulo, así que te doy el pase para que hagas presente y de conocimiento a toda la audiencia de Canal 82. El día de hoy vamos a tener un invitado de lujo. Vamos a tener de invitado al profesor Rolando Pachas, catedrático de la Universidad Nacional de San Marcos, que es un profesor muy conocido en nuestra provincia, ya que él conoce mucho sobre la historia de nuestra provincia. A ver, lo vamos a invitar para que pase y podamos conversar temas muy importantes relacionados con la cultura y la interculturalidad. Muy bien, ya que ha hecho mención Cielo de nuestro invitado de lujo el día de hoy, el cual pues también me siento muy honrado de tenerlo en este primer programa porque ha sido también mi docente de estudio, en el cual creo que la gran mayoría de profesores de ciencias sociales le tenemos mucha estima porque nos ha conllevado a ser grandes profesionales. Bueno, profesor Rolando, queremos que también la audiencia conozca un poco su trayectoria profesional, así que le damos el uso de la palabra. Muy amable, gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la gentileza que han tenido los profesores Cielo Aguirre y Julio Reyes de invitarme para participar en este programa de índole académico-cultural, que creo va a ser importante en la medida que va a trascender sobre el desarrollo y la formación de la conciencia de nuestra población chinchana, nuestra población, por qué no decir también peruana. Y en segundo lugar, quiero también felicitarlo por desarrollar este tipo de programas que son escasos en la televisión nacional, ¿no? Y sobre todo en la televisión pues, local, provincial, ¿no? En la medida en que es un programa que va a incidir y va a repercutir en la formación de nuestra identidad, porque se van a tocar temas que tienen que ver con la cultura, ¿no? Y allí trataremos de hablar desde los orígenes de la formación de la cultura en el Perú hasta estos últimos tiempos. Bueno, esas son mis palabras iniciales. Muy bien, profesor. Cielo, empezamos entonces con nuestro programa, ya habiendo presentado a nuestro invitado, habiendo hablado un poco de su trayectoria y de lo que se va a abordar. ¿Nos puedes dar el pase para poder saber el tema que vamos a tratar el día de hoy? No sé si me permiten hacer una ampliación en mi primera intervención. Es con respecto a el interés y
que han tenido los profesores Julio y Cielo, ¿no?, durante su formación profesional. No me sorprende que ellos hayan postulado al desarrollo de este programa, en la medida en que cuando los he conocido en la década del 90, en el pedagógico Belir Ruiz y en el pedagógico público de Chincha, ya ellos notaban cierto interés por el desarrollo de la profesión, y justamente hoy día están demostrando que ese interés que tenían desde su formación profesional ahora lo están tratando pues de cristalizar, no de realizarlos, y en esa medida también van pues mis felicitaciones. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. La verdad que es uno de los profesores que los recuerdo con mucho cariño porque me enseñó mucho en mi formación como docente. Muy bien. Ya con las palabras del profesor y nuevamente retomando la temática, el día de hoy vamos a abordar nuestro primer punto a tratar de manera como preámbulo para el programa, es sobre el tema de la cultura. Es un tema muy amplio y por eso hemos invitado al profesor para que también nos pueda dar sus luces sobre esta temática. Y el otro tema que también es una problemática y un desafío a nivel nacional, no solo en el campo de la cultura, de la historia, sino en el campo educativo, el tema de la interculturalidad. Profesor Rolando Pachas, quiero que usted nos diga aquí a la teleaudiencia quién es Rolando Pachas, cómo se inició, dónde estudió, dónde se formó profesionalmente. Bien, sí. Bueno, yo estudié mi primaria en el colegio 563 de Darío Sotelo, por ella creo que era la 37, toda mi primaria, y luego pasé al Pardo en el año, si no me equivoco, 59, soy proporción 64, el Pardo, y allí tuve dos grandes profesores en el área social, concretamente en historia, al profesor Luis Canepa Pacha, un profesor muy reconocido en Chincha, que ha escrito muchas monografías, muchas obras, y luego también tuve como profesor de historia al profesor Demetrio Torres Díaz, un excelente también profesor, y ahí más o menos viene mi inquietud, viene mi apego a la historia. Y luego cuando ingresé a la Universidad de San Marcos, a la Facultad de Letras, allí por azar llegué a estudiar en la Escuela de Historia. Como no había mucha información en esos tiempos sobre las especialidades, sobre las facultades que había en las universidades, sobre todo en San Marcos, marqué en mi formulario de inscripción historia. Pero yo lo que quería en el fondo era ser profesor de Historia y Geografía, o sea, estudiar en la Facultad de Educación, pero estudié en la Facultad de Letras, donde estaba justamente la Escuela de Historia Pura. Entonces entré a Historia Pura y estudié ahí 5 años, 6 prácticamente, con las huelgas que eran interminables, duraban 3 meses, 6 meses las huelgas en esos tiempos, por cuestiones políticas en los años 60, era del apogeo del APRA, y la emergencia de los partidos de izquierda, entonces había mucha discusión, mucha polémica. Bueno, salí en el año 71, y tuve la suerte de escuchar las sabias enseñanzas de los llamados profesores de la historia tradicional, como Carlos Daniel Valcárcel, Luis E. Valcárcel, Tauro del Pino, Alberto, y otro profesor, más Ela Dunbar Temple, una historiadora muy importante, muy interesante, y ellos me enseñaron, pero también al mismo tiempo en esos años 60 aparecen o surgen profesores con una nueva mentalidad, una historia progresista. Entonces estaba el doctor Pablo Macera, estaba el profesor Manuel Burga, Wilfredo Cazzoli y otros, que en esos tiempos no netamente eran historiadores, sino de otras áreas sociales, como sociología, por ejemplo, el doctor Yepe del Castillo,
después de otras universidades, Alberto Flores Galindo, ¿no? Rodríguez Pastor, un antropólogo, César Germaná, ¿no? Que eran profesionales, digamos, en esa época jóvenes, ¿no? Que tenían otra mentalidad, otro tratamiento de la historia, ¿no? Y luego ya surge una promoción, digamos, a partir de los 70, la cual me incluyo, ¿no? Con el profesor Alejandro Reyes, con el profesor Eduardo Vázquez y otros jóvenes. Y actualmente hay una nueva generación de profesionales de historia, bastante jóvenes, que están incursionando en la investigación y en la publicación de muchas obras, ¿no? Por ejemplo, hoy día que estamos, ¿no?, festejando una serie de fechas con relación al bicentenario, muchos profesores como Daniel Morán, como Carlota Casalino, como Carcelén, ¿no?, el profesor Adamaqué, etc. Y otros jóvenes, más jóvenes todavía, ¿no?, de estos últimos años, que también han incursionado y que ya son conocidos a nivel nacional e internacional. De manera que yo he vivido, pues, digamos, 3 generaciones, y yo diría una 4ª generación de historiadores que tienen una nueva metodología, una nueva forma de encarar o abordar los temas históricos. ¿No? De esa manera, pues bueno, yo he bebido de esos sabios conocimientos, sabias enseñanza, incluso de autodidactas, ¿no? Como en el año 60, ¿no? Me refiero a Emilio Choi, ¿no? Un investigador no profesional que conocía bastante, ¿no?, sobre temas sociales y que polemizaba y discutía al mismo nivel que los profesionales, ¿no?, con una nueva metodología, con una nueva forma de encarar la historia, en este caso con el materialismo histórico, con el artismo dialéctico, como también con el profesor y arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, ¿no?, de los años 60. Ellos ven la enseñanza de la historia, ¿no?, en otra forma, con otra metodología. Bueno, eso es un poco en forma apretada, ¿no?, lo que puedo decir sobre mi trayectoria profesional, ¿no? Olvidaba decirles que, digamos, que me enseñó a entrar a la investigación fue el doctor Pablo Macera, ¿no? Él fue mi asesor de mi tesis de bachiller, ¿no?, y él me encaminó sobre el trabajo de los archivos. Él nos hizo, por ejemplo, ¿no?, leer, resumir los datos de los periódicos, del comercio sobre todo, ¿no?, desde más de 40 años. Yo con otros profesores hemos leído el diario El Comercio como 40 años, ¿no?, mediante una fórmula de cómo fichar periódicos. Esa fórmula yo la empleé con alumnos posteriormente, cuando ya yo me convertí en docente de la universidad, ¿no? Y hay una gran tarea en la investigación. Ahora, sobre todo, hay muchas facilidades para investigar, ¿no?, porque la mayoría de las fuentes llamadas originales o primarias están pues ya colgadas, están en la tecnología, y el que conoce bien la tecnología fácilmente puede obtener documentos no primarios desde los archivos de España, de India, de Sevilla, del Perú, etc. Antes no era así. Antes nosotros teníamos que ir a los archivos, buscar los documentos. No, nosotros mismos, como se dice previamente, nos despachábamos, ¿no?, pues nosotros escogíamos los expedientes que teníamos que leer. Ahora no, ahora ya por lo menos una codificación, no hay una organización de archivo que te atiende un archivo cuando uno va. Pero antes era difícil. Hoy día, por eso hay muchos investigadores. No solamente investiga el historiador, sino también investiga el periodista, investiga el abogado, el profesor de secundaria, de primaria, de agronomista, etc. Porque hay mucha facilidad. Pero ellos son investigadores en general. Qué bien, ¿no?, que con esas investigaciones nosotros nos enteremos de cosas pues, que los historiadores no han descubierto, ¿cierto? Pero hay que diferenciar historiador e investigador. El historiador es aquel que ha estudiado la carrera, sí, que una profesión es el licenciado de historia. Pero aquí a veces escucho, en Chincha he escuchado varias veces que el historiador tal ha hecho tal investigación. No es así, ¿no? Hay que precisar, hacer una diferencia, porque hoy día ya se formó el Colegio de Historiadores del Perú, ¿no?, como el Colegio de Abogados, por ejemplo, ¿no? Ya hay una colegiatura en la especialidad de historia. Bueno, en conclusión, si bien es cierto, la investigación es por natural al hombre,
usted hace un hincapié diferenciando a los historiadores. Nosotros enseñamos, somos docentes de historia, mas no somos historiadores. Conocemos, investigamos por nuestra propia afinidad hacia las ciencias sociales, y eso pues nos hace ir conociendo poco a poco lo que ustedes amplían con los conocimientos que tienen. En verdad, profesor, nos sentimos bastante contentos y satisfechos de tenerlo aquí presente, porque en realidad enseñar casi y ver todo este tema de lo que se está dando a partir de casi ya 3 o 4 generaciones que usted bien nos ha remarcado, es un legado que así nomás cualquiera de nosotros quisiéramos tener, ¿no? Bien, vamos a hacer entonces nuestra primera ronda de preguntas. Ya el profesor se ha presentado hacia la teleaudiencia, pero no sin antes pasar algunas imágenes con la pregunta que le hemos hecho, profesor, a algunos docentes de la provincia, ¿no? El tema es la cultura, y ellos han respondido bajo su percepción, bajo su concepto, ¿qué es cultura para ellos? Entonces, luego de haber visto este video, queremos también ya que usted nos profundice sobre el tema. Buenos días, soy el profesor Miguel Ramos Atúncar, perteneciente al Colegio Institución Educativa Emblemática Santana. Ahora la consulta sobre qué es cultura y qué es interculturalidad. Para mí, en mi opinión personal, cultura es lo que nos viene heredando de una generación a otra, porque viene no solamente por costumbres y tradiciones, sino por algo que nos heredan nuestros ancestros. Bien sabido está en que esta parte intercultural involucra muchos aspectos. Pueden ser artesanías, bailes, comidas, costumbres religiosas, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comunicarnos, sí que es muy importante y que debemos de revalorar nosotros como peruanos. Cultura es todas manifestaciones que tiene un pueblo, una sociedad, una comunidad, ¿no? En cuanto a cultura vamos a ver todas las manifestaciones, que puede ser el arte, el baile, la comida, vestimentas, su forma de ser, su trabajo y todo esto, ¿no? Que forma parte de su sociedad. Cultura va más allá también, ¿no? En cuanto a lo que es difundir lo que ellos tienen, dar a conocer a toda la sociedad lo que ellos tienen, dar a conocer y para que otros también sepan de lo que es el espacio al cual ellos pertenecen. La cultura son las formas de manifestación que tienen los pueblos, ¿no? Nosotros, como un país multicultural, tenemos muchas etnias, muchos grupos que tienen sus propias culturas. Eso es cultura. Bueno, soy el docente Edgar Daniel Barrera Siguas, docente de la Institución Educativa Emblemática Santana. Frente a la pregunta en relación a la cultura, podemos decir que es el conjunto de manifestaciones en relación, por ejemplo, a la comida, por ejemplo, en cuestiones arqueológicas, la misma idiosincrasia de las personas. Hablar de este concepto es una definición muy amplia, ¿no? Incluso tendríamos que abordarlo desde el punto de vista de las costumbres, incluso del aspecto de la música, las tradiciones, etc., ¿no? Pero a grandes rasgos es el conjunto de manifestaciones o expresiones personales o vivenciales desde el punto de vista también social. Luego de haber escuchado el concepto de cultura de varios docentes de nuestra provincia, vamos a hacerle la pregunta a usted, profesor. ¿Qué entiende por cultura o qué es cultura? Bueno, el concepto o la categoría de cultura ha sido mayormente abordada, analizada por los antropólogos. No, hay muchos antropólogos del siglo XX que han discutido sobre el significado de cultura. Para mí, o retomando las ideas básicas de otros profesionales como los sociólogos, por ejemplo, no, para mí cultura no viene a ser sino la creación o la invención o el descubrimiento de conocimiento, ¿no?, de los primeros grupos humanos, porque los primeros conocimientos, los primeros descubrimientos, invenciones se dan, de acuerdo a la teoría de la evolución de Darwin, se dan cuando el hombre, según los descubrimientos,
cuando se convierte en un Homus habilis. Y esto sucede más o menos en los años, en los 2 millones de años. Y estamos hablando de las últimas fases del Pleistoceno, cuando muchos nos hablan del Paleolítico inferior, etc. Esos conocimientos que van adquiriendo a lo largo del tiempo muy lentamente, ¿no? De acuerdo a las condiciones geográficas, a las condiciones de la fauna y flora, no, pues el hombre, los grupos se le van descubriendo nuevos conocimientos. Esos nuevos conocimientos van enriqueciendo la cultura. De manera que la cultura nace de una forma, digamos, insignificante primero, ¿no? En ese proceso llamado de hominización, para posteriormente ya, pues, mediante la evolución convertirse en un Homo sapiens y después, ya en los últimos años, en un hombre sapiens sapiens. Es todo un proceso. Es decir, profesor, bajo el concepto científico que usted nos acaba de explicar en la sociología, es como mencionaban también, por ejemplo, los romanos. Cicerón, ¿no? Cicerón decía la cultura animi, o sea, el arte de cultivar el alma, el espíritu. Leía hace bastante tiempo a Thomson, ¿no? Él decía en sus concepciones, existe una concepción de la cultura clásica y una cultura moderna, ¿no? La clásica mencionaba de que era el conocimiento, y usted mencionaba muy bien el siglo XIX, el siglo XX, el conocimiento de lo que es el culto, ¿no? Lo que se cree, muchas personas, que culto es el que conoce más, ¿no? Pero hay una concepción tayloriana, hay una concepción inclusive del mismo Clifford Geertz, que son antropólogos, que mencionan pues que prácticamente el ser humano es un entramado de creaciones, y esa creación es lo que lo hace la cultura, ¿no? Y usted muy bien lo ha mencionado, estamos hablando de un proceso de un Homo habilis que luego se convierte a un Homo sapiens. Todo lo que ha creado en ese entorno geográfico prácticamente es su cultura. Eso es lo que nos ha querido decir. Claro, es decir, la cultura se va ampliando, se va profundizando de acuerdo al desarrollo de la ciencia, ¿no? De manera que inicialmente decía, la cultura es muy lenta, pocos conocimientos hay, pasarán miles y miles de años, pero después los conocimientos se van adquiriendo en forma rápida. Hoy día, ¿no? Nosotros vemos que por ejemplo, los televisores, las computadoras cambian, ¿no? De año en año y tal vez menos, de una manera rápida y veloz, ¿no? ¿Por qué razón? ¿No? Porque la ciencia y la tecnología han avanzado mucho, ¿ya? De manera que la cultura se ve ampliando. Todo ese conocimiento que Mariátegui llama, en algún momento llama creación heroica del pueblo, es en realidad el pueblo, la población, que va descubriendo esos conocimientos. Y ese conocimiento hay que cultivarlo, y ahí también viene cultura, de cultivarlo, es decir, tratar de mantenerlo de generación en generación hasta el presente, lógicamente sufriendo cambios. Etimológicamente es su raíz, ¿no? El arte cultivar, ¿no? Viene del latín cultivo, mística. Y eso pues nace, como decía, ¿no? En los tiempos del Pleistoceno, es una era geológica del Cuaternario, y luego para pasarse al Holoceno, ya en los años 8000. En el caso peruano, estamos hablando de los años 15.000, las primeras evidencias humanas en Pacaicasa, Magnis, etc. ¿No? Luego Cardis, la Belcocha, ¿no? Todo ese periodo hasta los años 8000, donde no había la domesticación de las plantas y animales, ¿no? Se entra recién al Holoceno, en los años 8000, y en el Perú, ¿no? En Huacaprieta, ustedes conocen muy bien Julio Vir, en Huacaprieta, ¿no? Ya descubre que hay sociedades, hay grupos humanos que ya desarrollan una incipiente agricultura, o sea, los agricultores aldeanos que le llaman, los primeros campesinos aldeanos, los años 4000, ¿no? Hasta llegar hasta la civilización con Tello, ¿no? 1500, hasta Chavín, ¿no? Eso sucede en los años más o menos 1920, pero esos descubrimientos, trabajos arqueológicos nos permiten ver cómo es que la civilización en el Perú cada vez se ha ido adentrando más o profundizando más, o en otras palabras, cada vez ha sido más antigua. Ya en el tiempo de Hule, fines del siglo XIX,
¿no? Ule casi no diferenció lo pre-inca de lo inca, casi él poco conocimiento tuvo de la existencia de culturas pre-incaicas. Él decía que todo era inca, mayormente era inca, pero Ule decía que la historia peruana no comenzaba ya en el siglo, en la era presente, ¿no? Los años 200, 300, con Nazca, etc. Y luego viene Tello y Tello dirá no, la civilización en el Perú tiene una antigüedad de 1500 años, hace retroceder enormemente. No, luego vi en los años 40, 46, no va a decir no, ya había presencia humana, había desarrollo ya en los años 4000 antes de Cristo. Que se va haciendo más antiguo. Disculpe que lo corte. O sea que usted habla de que la sociedad empezó desde el momento que el hombre dejó de ser nómade y ya se establece en un lugar y empiezan a formarse las primeras aldeas. Ya de ahí nace lo que es una sociedad, una cultura. No, para mí la historia, en este caso peruana, comienza con la presencia del hombre. Y la presencia del hombre aquí en el Perú está demostrado actualmente que tiene un promedio de 15.000 años, no 20.000 como lo decía en los años 70. Lumbrera decía, tiene un libro publicado sobre el origen de la civilización en el Perú, ¿no? Ahí nos habla de 20.000. No, pero hoy ya ha sido corregido esa antigüedad, ¿no? Con estudios ya de arqueólogos, ya con nuevas tecnologías, con nuevos métodos de datación, entonces ya por lo menos unos 15.000 años. Presencia del hombre. Ese hombre, según otros estudiosos, arqueólogos, nos dicen que ese hombre ya correspondía a lo que se llama paleolítico medio, no al paleolítico inferior, porque el paleolítico inferior es el término de los periodos de tránsito. En el salvajismo o paleolítico medio, ya el hombre conocía el fuego, y el hombre de Pacaycasa conocía el fuego. Sí, está demostrado que conocía el fuego. Por los descubrimientos y hallazgos que se han hecho. Y el arte rupestre que se encuentra en... Bien, profesor, vamos a quedarnos aquí, vamos a una pausa comercial para mostrar nuestros auspiciadores y luego vamos a seguir con esta excelente charla que tenemos con nuestro invitado, profesor Rolando Pachas. Para los que recién se están conectando, no se pierdan, tenemos un segundo bloque muy interesante, así que... Pasamos a la pausa comercial y seguimos con nuestro invitado de lujo hablando de un tema muy importante para ustedes. Después de la pausa comercial vamos a continuar conversando con nuestro invitado, el profesor Rolando Pachas, al cual le voy a hacer otra pregunta, profesor. ¿Es válido decir que la persona que conoce más es culta o en sí todos somos cultos? Mira, en el siglo XX, en la segunda mitad sobre todo, algunos antropólogos comenzaron a utilizar conceptos como sociedades subculturales y sociedades culturales, ¿no? Por ejemplo, a la llegada de los españoles, la invasión española en el año 32, en el caso peruano, no, se comenzó a hablar que en América encontraron sociedades subculturales o poco desarrolladas y sociedades culturales, que quería decir sociedades avanzadas o bastante desarrolladas, como el caso de los incas, ¿no? Como subculturales, como el caso de los araucanos en Chile, como en el caso de los chicha en Colombia, etcétera. En el norte también los sioux, etcétera. Habían sociedades que no se habían desarrollado mucho. Pero el desarrollo de una sociedad o de un grupo social depende en esos primeros años de vida, ¿no?, a ciertos factores. Los factores en este caso geográficos, ¿no? En lugares donde la fauna y la flora eran abundantes, entonces allí la población tenía posibilidades de desarrollarse en forma más rápida que grupos sociales que vivían en un lugar, digamos, un territorio inhóspito. Por eso es que se habla del determinismo geográfico, ¿no?, donde el hombre no tenía posibilidades de dominio de la naturaleza, pero con el avance de la ciencia y la cultura el hombre va dominando la naturaleza, ¿no?, a tal punto que comienza a vivir en las cunas, comienza a vivir en los polos, etc., ¿no? Ya se van adaptando, ¿no? De manera que las sociedades
en el llamado comunismo primitivo, no tiene que ver mucho la geografía, la fauna y la flora, el territorio. Acá en el Perú, como vivimos en un territorio bastante variado, tiene de todo, tiene costa, tiene sierra, o lo que decía Pulgar Vidal, las 8 regiones, o lo que decía Murra, los pisos ecológicos, ¿no? En cada uno de estos pisos ecológicos o regiones, ¿no? Se dan las posibilidades de cultivar ciertas plantas, por ejemplo alimenticias, igual en la zona más alta y así, ¿no? De manera que hablar de sociedades subculturales un poco desarrolladas, sociedades altamente desarrolladas, ¿no? También hoy día lo podemos aplicar, porque hoy día en pleno siglo XXI encontramos nuestro territorio selvático, por ejemplo en la Amazonía, encontramos las llamadas comunidades nativas, que ni siquiera han salido de ese mundo del comunismo primitivo, ¿no? Para entrar a una civilización, de manera que todos los pueblos, todas las sociedades no se desarrollan al mismo ritmo. El Perú en este caso está bastante retrasado con relación a otras sociedades bastante adelantadas, como los países no industrializados, los capitalistas, los países monopolistas, imperialistas, etc. Pero aún en el siglo XXI. Pero justamente, profesor, bajo ese enfoque de la antropología del siglo XX, es que se han generado políticas e inclusive se ha desarrollado el tema de la discriminación cultural, porque si usted muy bien lo remarca, ¿no? La geografía como un elemento configurador de la cultura, tanto la geografía como los elementos materiales, los elementos inmateriales, el mismo lenguaje, ¿no? Ha hecho pues que la cultura sea desarrollada en diferentes partes, latitudes de una forma u otra. Pero a lo que le preguntaba Cielo era si nosotros podemos decir hoy, en el siglo XXI, que todos poseemos cultura, y siempre o va a seguir esa idea un poco retrógrada, porque yo así lo considero, de que es más culto el que más sabe. Sí. Estamos viviendo ahorita una diversidad de desarrollos entre las sociedades del mundo, ¿no? Siempre las sociedades que son agroexportadoras, o sea, productoras de materias primas, mientras no procesen o no industrialicen, mientras no se independice o no tenga una autonomía de los pueblos avanzados o capitalistas, siempre habrá poco desarrollo en esas sociedades. Por eso en el caso peruano, por ejemplo, la alternativa es industrializar, procesar sus materias primas, cantidad de materias primas que tienen, ¿no? En todos los aspectos, en todos los rubros de la economía, ¿no? Y hay una producción abundante, pero lamentablemente pues no lo procesa, no lo industrializa. Tiene que venderlo como materia prima y después comprar, ¿no? el producto ya manufacturado. Mientras existe esa política, entonces va a ser difícil que el caso peruano no sea un país altamente de desarrollo cultural. Siempre habrá una dominación desde el punto de vista económico. Es lo que usted explicaba, me recuerdo en las clases de allá de los 90 que usted nos remarcó al inicio, siempre la clase dominante sobre la clase dominada. Y eso es lo que realmente determina la política de los países y determina también el tema cultural, ¿no? Porque también, mira, históricamente también hay que entender que todas las creaciones, por ejemplo, la agricultura, no aparecen en el mismo tiempo o al mismo tiempo en que aparece la agricultura en otro continente, ¿no? Uno aparece antes y otro después. Eso no significa necesariamente difusión. Conocí la agricultura porque allá se descubrió primero, luego lo trajeron, etc. No, sino que es creación propia, creación no espontánea, la espontaneidad de los fenómenos, ¿no? Y así en otros rubros, como por ejemplo en lo social, las clases sociales aparecieron antes en otros lugares y después en el Perú. Aquí, cuando estamos frente a una diferenciación social, que dicen los arqueólogos sobre todo, del momento que se conoce lo que en economía se llama el excedente productivo. La protección del excedente productivo paulatinamente va a ir generando una diferenciación social,
porque se van a ir apropiando, ¿no?, ciertos sectores sociales que no participan en la producción, se van a ir apropiando de ese excedente, ¿no? Porque todos los fenómenos económicos y sociales, históricos, etcétera, políticos, ideológicos, ¿no?, nacen o aparecen como un puntito insignificante que luego se va desarrollando en espiral, decía alguna vez, ¿no?, el gran maestro autodidacta Emilio Choi, ¿no? La agricultura parece aquí en forma insignificante, pero luego se va desarrollando, lo vamos viendo. Y cuando ya se desarrolla, entonces ya tenemos el fenómeno, digamos, maduro. Cuando está maduro fácilmente lo podemos estudiar, porque podemos ver sus características, el color es, qué tamaño es, etc. ¿No? Pero cuando aparecen los primeros agricultores, es difícil. Son los momentos de tránsito difíciles de estudiar, difíciles de caracterizar, porque no vamos a ver los elementos, las características propias de ese fenómeno, ¿no? Es como el ser humano, ¿no? ¿De cuándo decimos que es humano? Desde que nace, desde que tiene 4 meses, desde que se produce la unión de los americanos. De la unión, de ese momento es humano. ¿Quién podría decir? Cuando tiene ciertos órganos, ya a los 4 o 5 meses tiene el corazón, etcétera, o cuando nace. Y aún cuando nace no tiene conciencia, no piensa, no sabe. A los 5 años, 8 años, cuando tenga ya uso de razón. Entonces son momentos de tránsito, que no solamente se da en la sociedad, se da en la geografía. Lo que se enseña en geografía, por ejemplo, cuando enseñan los ríos, dicen, ¿dónde comienza el río Amazonas? ¿Dónde comienza? ¿O cómo se forma un río? Ya hay que hacer una explicación de la lluvia, etcétera, no, que cae, se van formando higlillos, no, pequeños canalillos van formando un cauce mayor, etcétera, y después ya vemos formado el río ya ancho, ¿no? Voluminoso, el río, digamos, Amazonas. Entonces, así, ¿no? Ese momento de formación o gestación es difícil de explicar. Entonces, en conclusión, no debería existir la discriminación cultural porque todos poseemos cultura. Claro, todos poseemos cultura, uno más, uno menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya decía que hay condiciones que están fuera de nuestra voluntad, la voluntad es otra cosa. Fuera de nuestras condiciones, si aquí hay agua, yo fácilmente puedo irrigar tierras, no áridas, pero si no tengo agua, esas condiciones geográficas, climatológicas, van a ser difíciles que yo me haga agricultor. Me haré agricultor cuando haya pues canales de irrigación, ¿cierto? Y eso pues es más lento. Por eso hay sociedades que han vivido primero algunos fenómenos económicos, sociales y políticos, ¿no?, que otros. Pero eso no quiere decir que siempre vamos a estar en la retaguardia, ¿no? Porque muchos dicen, como que una sociedad europea surgió primero, conoció la agricultura, etcétera, se hizo una sociedad, una civilización. Eso no significa que por el hecho de que nuestra civilización surgió después, siempre vamos a estar retrasados. Esa era una idea que manejaban los intelectuales europeos antes, pero hoy día no. Sabemos que una sociedad puede dar saltos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Y puede pasar de una situación, no digamos esclavista, a una sociedad, digamos, capitalista. Puede dar saltos cuantitativos. Muy bien, vamos a pasar a un segundo punto que también está relacionado con la cultura, y también vamos a continuar con los docentes entrevistados para que nos puedan hablar sobre lo que es la interculturalidad. Esto que es prácticamente una problemática a nivel nacional, pero no por el hecho de desarrollar la interculturalidad como tal, sino justamente por la exclusión que hay de la cultura. Entonces, lo que se busca es que este fenómeno que hoy en día se propaga en el campo educativo, que se propaga como política educativa y que ya es una propuesta que debería desarrollarse a nivel nacional, la búsqueda pues de las relaciones interculturales es algo que queremos desde nuestro espacio poder coadyuvar a que a nivel local, regional, nacional, con un granito de arena podamos contribuir. Así que vamos a dar pase a la entrevista que le hemos hecho a los docentes y luego continuamos con nuestro invitado. Y la interculturalidad
usted entiende la manifestación en la cual cómo los pueblos interactúan para poder expresar sus manifestaciones culturales y artísticas que se desarrollan por las personas que lo habitan? Me saluda el profesor Ángel Guamán Aburto. Yo entiendo por interculturalidad que es pues el intercambio entre las culturas. Es una fusión en la cual se van a interrelacionar las diversas características que tienen las culturas. Y eso manteniendo siempre el respeto y la valoración de cada una de estas manifestaciones. Puedo considerar en nuestra provincia de Chincha, tenemos distritos en los cuales cada uno de ellos tiene una cultura diferente. Muy buenos días, soy la profesora Yanel Camero, trabajo en la Institución Educativa Emblemática de Santana. ¿Qué es la interculturalidad? La interculturalidad viene a ser esa relación y ese respeto que debe existir entre cada creación de cada lugar en el que vamos a visitar, en el que vivimos. Por ejemplo, en algo concreto, en la provincia de Chincha tenemos 11 distritos y si nosotros visitamos, como lo venimos haciendo siempre nosotros aquí con los estudiantes, vemos que en cada distrito hay costumbres, tradiciones propias de cada distrito, perteneciendo todos a una provincia. Es decir, si encontramos diferentes platos típicos, encontramos tradiciones como por ejemplo vamos al Carmen, encontramos la cultura afrodescendiente, la comida también es distinta. Claro que sí, hay una comida que por ejemplo es tradición en Chincha, ¿no? Que es la carapuca con pastel. Pero si nos vamos a la parte de la sierra, tenemos otras tradiciones, costumbres, tenemos también la manifestación de la cultura en los restos arqueológicos. ¿Y qué es lo que nosotros debemos promover en la sociedad? Que se respeten las costumbres y tradiciones de todos los pueblos del mundo porque son valiosas. Bueno, para continuar, luego de haber escuchado a los docentes dar su apreciación, qué es interculturalidad, ahora vamos a preguntarle aquí al profesor, a nuestro invitado, el profesor Rolando Pachas, ¿qué entiende usted por interculturalidad? Bien, como sabemos, hay muchas culturas, en el caso peruano, ¿no? Y cada una de estas culturas, que también se les puede llamar grupos sociales o etnias, como se puede decir, ¿no? Y cada una de estas tiene pues una autonomía política, una economía económica, autonomía social y una autonomía político-ideológica. Son autónomas en sí, es decir, como un país uniforme, una ciudad uniforme. Como hay muchas, Valdemar decía que había en el Perú de la conquista había más de 200 grupos sociales, 200 sociedades, cada una con su propio jefe, con su propio cacique, con su propia organización económica, social, ¿no? Y con su propia ideología, con su propio dialecto, con su propia lengua. Entonces, había entre ellos una especie de relaciones interculturales, ¿no? Desde el punto de vista económico sobre todo, ¿no? El famoso trueque, ¿no? Lo que yo no producía, no, yo lo tenía mediante el trueque, ¿no? De otro grupo social, de otro cacicajo, como también se le llamaba, ¿no? Y podía obtener ese producto que yo no cultivaba. Entonces son relaciones interculturales, que no significa dominio del uno por el otro, porque en ese caso, si se produce el dominio de un pueblo, de una cultura sobre otra, estamos frente a un proceso de aculturación, ¿no? Donde la cultura del dominado no queda prácticamente rezagado, de repente desaparece, ¿no? Pero hay otro mecanismo donde las culturas se respetan, se asimilan, es decir, cogen los elementos de una cultura para beneficiarse, intercambian elementos culturales de distintas índoles, entonces viven, ¿no? Más o menos, ¿no? en paz, porque ambas se respetan, no hay aquí dominio de una por otra, ¿no? Y también hay relaciones interculturales, ¿no? Cuando ambas se combinan, ambas se fusionan, ¿no? Para dar paso a una nueva sociedad con características que tiene de esas dos culturas. Eso se llama sincretismo. Exactamente. Sincretismo cultural, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, en el caso peruano con la conquista
conquista española, con la invasión española. ¿No? España tenía en el momento de la conquista un modo de producción llamado un feudalismo decadente. Mientras acá en el Perú estábamos saliendo de un comunismo primitivo para entrar a una fase, no sabemos a ciencia cierta si era un feudalismo o un esclavismo, pero de ese choque violento, porque la conquista fue un choque violento, donde una de las culturas salió magullada, salió afectada, ¿no? Pero nos dio como producto la emergencia de un nuevo tipo de sociedad. ¿Cuál fue esa sociedad? Fue una sociedad feudal, fundamentalmente feudal y complementariamente esclavista. Esa característica de la sociedad peruana del siglo XVI es feudal esclavista. ¿Feudal hasta cuándo? Hasta, más o menos, según los estudios de Manuel Burga, hasta 1930. En 1930, cuando hace una aparición un capitalismo dependiente en el Perú. Y esclavista, decía complementariamente, porque la esclavitud implantada en el Perú es una esclavitud importada. No los antiguos esclavos que estaban en la sociedad inca, esos no siguieron siendo esclavos en el Perú colonial. Los esclavos del Perú colonial son esclavos que vienen del continente africano, ¿cierto? Y todos sabemos que la esclavitud desaparece pues oficialmente con Castilla en el año 54. Entonces decía, la sociedad peruana es una sociedad feudal del tipo colonial, fundamentalmente hasta los años 30 del siglo XX, y es esclavista hasta la manumisión de la esclavitud con Castilla en el año 54. Entonces, ese es un sincretismo, porque ha dado origen a una nueva sociedad. Esa nueva sociedad, según Macere y otros, se llama pues, feudal esclavista, una sociedad, para luego ya hasta la actualidad estar viviendo pues un capitalismo dependiente, no nacional, el capitalismo en el Perú no es producto del desarrollo interno, no de los factores. De manera que ha habido relaciones desde muchos antes, incluso desde los tiempos pre-Inca. Habían relaciones, ¿no? En este caso de tipo comercial, donde no se trata de aculturar, más bien los incas que tratan de conformar una nación en base a la conquista e invasión, pero los incas respetaron la cultura del dominado. Ellos dijeron, simplemente van a tener como Dios principal, por ejemplo, el sol, el quechua van a hablar todos, ¿no? Pero pueden seguir hablando su idioma local, pueden seguir con sus dioses locales, etc. Hay un respeto. Pero hay otras culturas que te invaden, te dominan y te desaparece tu cultura. Ahí no se puede hablar de sincretismo, no se puede hablar de asimilación. Un claro ejemplo, profesor, de lo que es la época colonial que usted muy bien ha ilustrado es el tema del sincretismo religioso, lo que también hoy en día se practica. Pero hay tres definiciones sobre lo que justamente hemos querido hacer la pregunta a nuestros docentes. Por decir el tema de que nosotros a nivel nacional decimos somos un país pluricultural y nos sentimos orgullosos de ello. Pero también hay una definición que nos habla que somos un país multicultural, en la cual las culturas de hoy en día, los pueblos de hoy en día, como usted también lo menciona como etnias, conviven, pero no nos relacionamos, ¿no? Y para muestra, nuestra provincia. Tenemos distritos altoandinos, nos conocemos acá en la costa más por el elemento afroperuano, pero ya no somos un elemento afroperuano netamente en nuestra provincia. Sabemos que somos un mosaico cultural, como usted en un diálogo conversando con usted nos explicó, y eso hace pues que no se den las relaciones interculturales, que es lo que hemos querido enfatizar. Entonces, ¿usted qué nos puede decir al respecto sobre ello? Cierto, actualmente en diferentes partes del Perú y del mundo hay sociedades multiculturales o pluriculturales, es cierto, ¿no? Algunas han tratado de integrarla, insertarla, ¿no? En un proyecto nacional. Aquí en el Perú ha habido varios intentos por algunos intelectuales en el siglo XIX, ¿no? Tratar de formar una nacionalidad, porque no ser una nación, el Perú ha perdido mucho, ¿no? Por ejemplo con la guerra con Chile, por cierto, que ustedes conocen bien, ¿no? Y actualmente también lo que falta es
un proyecto nacional que busque integrar a esas poblaciones, porque esa cultura, que a veces es más desarrollada o superior a lo que lo quieren dominar, ¿no? Por ejemplo, las comunidades nativas tienen un conocimiento cultural en medicina, que curan enfermedades que la medicina moderna occidental no la puede solucionar. ¿Ya? Ese conocimiento medicinal, por ejemplo, habría que integrarlo, traer a esos chamanes, no sé cómo le dicen, ¿no? O conocedores de la medicina natural, traerlos ¿para qué? Para que se enteren y sirva, ¿no? A, digamos, curar las enfermedades que la medicina moderna no puede. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de que el conocimiento cultural de algunos pueblos llamados atrasados o arcaicos, rudimentarios, no son más importantes que la cultura, que el conocimiento que tenemos sobre un determinado aspecto, ¿no? de la ciencia. Así que vivimos en un mundo social, un mosaico social, como yo decía, el Pueblo Nuevo, por ejemplo, pero eso depende de las autoridades que busquen la integración, que busquen el respeto y lo integren, sean parte de, ¿qué le digo?, parte del gobierno, porque siempre permanece pues desplazado. Lo utilizamos solamente cuando necesitamos, por ejemplo, sus productos. No tenemos papa acá, pero necesitamos porque ellos producen papa. ¿No? Pero debe haber un respeto, una interrelación, ¿no? entre ambas culturas. Históricamente sabemos que ese mosaico social, o como diría Argueda, toda la sangre, ¿no? Eso no es de ahora, pues viene desde tiempo colonial, no muy desarrollado, pero ya en el siglo XIX, las grandes migraciones externas e internas, porque hay inmigraciones externas, vienen, ¿no? Los españoles, por ejemplo, vinieron los ingleses, los italianos en el siglo XIX, los chinos en el siglo XIX, segunda mitad, los japoneses vinieron y tampoco fueron integrados, ¿no? Por eso desaparecieron, los chinos desaparecieron, los japoneses un poco que se integraron porque venían de una cultura, digamos, superior, ¿no? Y luego hay una inmigración interna, la población campo-ciudad. ¿Cuándo sucede eso? En el Perú por lo menos tenemos conocimiento por necesidad de mano de obra para la agricultura, ¿no? Eso se produce a fines del siglo XIX, con el famoso, ¿no? Fenómeno del enganche de la población serrana a la población a la costa, a trabajar sobre todo en el norte, en las haciendas azucareras, no tanto en la zona del sur medio, costa sur medio, digamos Chincha, Pisco, Ica, ¿no? Ese fenómeno del enganche casi no surtió efecto, sino tardíamente, mientras que en el norte comenzó a bajar, decían unos intelectuales de la época, de ese vivero humano. Fíjense cómo trataban los intelectuales de la época a la población de la sierra, decía, en ese vivero humano, y ustedes saben que el vivero está relacionado a los animales, en ese vivero humano podemos traer gente para que trabaje acá. Entonces acá frente a Ica, ¿no? Huancavelica, lo que es Ayacucho, ¿no? El problema del fenómeno del enganche no se dio sino tardíamente en la década del 40, 50, mientras en el norte decía que a fines del siglo XIX ya habían comenzado a bajar en cantidad, en masa, vivían de manera que esas poblaciones vivían pues en la hacienda mayormente. Por eso es que aquí en nuestras haciendas algodoneras en el siglo XX, ya no azucareras, ¿no? Vinieron a San Regis, San José, y ahí estamos viendo pues hoy día una unión, ¿no? De la población de la sierra con la población negra, porque ahí había más población negra, y estamos frente a un fenómeno, ¿ya? Y no sabemos si es que la cultura andina que viene con esa población de la sierra no va a desaparecer para dar paso a el afro, ¿no? La música, la cultura, la costumbre negra. Entonces no sabemos, ¿no? Entonces habría que esperar, eso lo estudian los sociólogos fundamentalmente, y es interesante, ¿no? Interesante porque para buscar una identidad andina en la costa o identidad afro en la costa. Y aparte tenemos la población chola, la población nativa, oriunda de Grosso Prado, de Sunampe, de Chincha
Chincha Alta, ¿no? Los anexos, Condorguillo, hay una población chola, que se está uniendo ¿con quién? ¿Con qué población ha llegado? Andina, no creo que no mucho, por lo menos sí, Sunampe tampoco, y ahorita esta inmigración venezolana, ya es otro problema que vamos a ver sus resultados ya de aquí a una década, si hay unión entre venezolanos y población chinchana. Muy bien, profesor, agradecerle, la verdad que nos ha quedado muy corto el tiempo para seguir nosotros escuchando, aprendiendo, ¿no?, de todo lo que usted está manifestando. Sus palabras de despedida. Bueno, agradecerle nuevamente, ¿no?, la invitación y también felicitarlo pues, por el programa que pienso que va a repercutir en el desarrollo de las conciencias de la población chinchana y por qué no decir también de la población en general, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Y estar dispuesto pues en algún momento no para seguir conversando sobre otros temas, sobre todo de Pueblo Nuevo, sobre todo de Chincha. Gracias. Bueno, agradecer ya al profesor por acompañarnos en este primer programa y agradecer también a la población por sintonizarnos y para hasta un próximo programa se despide Cielo Aguirre. Muy bien, agradecer en primer lugar a Dios por esta oportunidad que nos ha dado a Grupo G&M, a nuestro invitado de honor el día de hoy, nuestro primer programa de Tendencia Intercultural, que se va a transmitir sábado a sábado de 9 a 10 de la mañana, a mi co-conductora, la profesora Cielo Aguirre, y también muy especial a los profesores de ambas instituciones emblemáticas como es el José Pardo Barrera y el Colegio Santa Ana, que nos han brindado sus conocimientos para este primer programa. Y también agradecer pues a mi familia, en especial a mi esposa, a mis hijas, tanto Luciana como Alexandra, mi esposa Luisa. Un saludo para ellas y para toda la audiencia de Canal 82. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.